Muy bien, decíamos que nuevamente nos íbamos a ir a territorio africano. Y leyendo en estos días, como lo adelantábamos, hubo un golpe de Estado en Guinea-Bissau. Guinea-Bissau es uno de los países más chiquititos y uno de los más pobres, no solamente de África, sino del mundo. Eh, Siempre les recomendamos cada vez que vamos a hablar de algún país que queda en territorio africano o que queda en territorio asiático o en Oceanía, que no son países que los tenemos tan cercanos, tan a la mano y que no estamos acostumbrados a tener información sobre esos países, siempre les recomendamos que pongan un mapa y que puedan ubicarlo en donde está ubicado. Si lo quieren, si lo quieren buscar ahora, búsquenlo. Si no, prácticamente está en la panza de África, en la Sí, panza que da hacia el Atlántico, sí, hacia el digamos. Atlántico. Es como casi el extremo de eso, está al lado de Gambia, de Senegal y de Guinea. Ujú. Es una ex colonia portuguesa, este país. También es vecino de Mali. Y una de las cosas por las que se ha caracterizado, o que por lo menos en lo que leí en estos días, ha caracterizado este país desde su independencia en 1974 para acá, es el tener un fuerte peso de estructuras de narcotráfico Sí, que, que salen de Latinoamérica hacia claro, Europa. la Sí. producción que se produce en Sudamérica o en nuestra América viaja hasta el continente africano, atraviesa el continente africano y llega hasta Europa, o de ahí incluso viaja hasta los Estados Unidos. Una de las personas, uno de los compañeros analistas que ha escrito y ha seguido muy de cerca no solamente lo que está sucediendo ahora, sino lo que ya viene sucediendo en los países africanos, es Wadi Calvo, con quien solemos charlar cada vez que nos tenemos que referir a esta parte del globo, porque es especialista precisamente, y siempre le agradecemos por tomarse el trabajo de estar un sábado por la mañana charlando con nosotros para tratar de entender un poco mejor qué pasa con el escenario, en este caso en Guinea-Bissau. Wadi, muy buenos días, muy buen sábado y gracias como siempre por tomarte unos minutos para charlar con nosotros. Hola chicos, feliz otoño para todos. Eh, sí, un raro otoño. Bueno, Wadi, escribiste bastante respecto de lo de Guinea, esto de hecho que mencionaba respecto del el peso de las estructuras de narcotráfico, de hecho lo escribiste hace un par de años, si no me equivoco, y no son, tampoco es algo que sea anormal el tema de los golpes de Estado en Guinea-Bissau particularmente. Tiene una historia de estos 50 y pico de años, casi 50 años de vida, vamos a ponerle entre comillas, democrática o de independencia de Portugal, bastante convulsos. Eh, ¿qué, qué, qué cosas crees, además de esto, qué cosas crees que es necesario saber del contexto histórico de Guinea para tratar de entender lo que pasó ahora? Porque si miramos lo que dicen tanto Mbolé como su contrincante en términos de elección, se recriminan el uno al otro de que fueron culpables del golpe de Estado y de a quién terminaron poniendo ahora como primer ministro transitorio en el país. Sí, este último aporte tuyo es quizás la carta que más tapada está en este juego que se abrió el miércoles pasado, eh, este golpe de Estado, que como lo digo en la nota a la que te referís vos, eh, todavía hay muchas incógnitas, ¿no es cierto? Eh, Primero, contextualicemos, Guinea-Bissau es, como dijiste, un país muy pequeño, está entre los 5 más pobres del mundo, ni siquiera tiene policía, eh, y desde hace décadas el narcotráfico latinoamericano, tanto que viene de Colombia como de México, ha encontrado este, en Guinea-Bissau una puerta de distribución hacia, hacia el Mediterráneo para llegar a Europa, obviamente. Una particularidad al margen. Esas columnas que por lo general
de, de camiones que llevan el material traído desde Colombia o desde México, la mayoría de las veces son escoltados por grupos terroristas vinculados a Al Qaeda, al Daesh, a Boko Haram, ¿no es cierto? Es un factor de financiación muy importante, este acompañamiento a los alijos de droga que llegan desde Latinoamérica. Eh, Me animaría a decir que esa actividad quizás sea la más rentable para Guinea-Bissau. Y este golpe eh, inmediato a las elecciones del domingo, donde estaban muy peleados entre el presidente Embaló y mm, o- su opositor más importante, Fernando Díaz, este, eh, abren incógnitas, ¿no? Porque hay mutuas acusaciones de que para no reconocer la derrota, uno y el otro acordaron con los militares este golpe de Estado. De todas maneras, se embaló, ya está en Senegal y había algunos rumores de que Díaz había sido detenido, que había escapado al exilio. Bueno, no lo sabemos. Pero en este contexto particular que está viviendo África desde el 2020 en adelante, donde se han producido eh, varios golpes de Estado, particularmente quiero referirme a los que se han sucedido en Mali, en Burkina Faso y en Níger, donde la oficialidad joven ha tomado el poder con, con características muy similares en los tres países, eh, por la inoperancia de los gobiernos, en ese momento los tres casualmente constitucionales, ¿no? Siempre con todas las comillas que van en este caso, eh, muy vinculados a Francia, potencia colonial, que se retiró en los años 60, se retiró es una manera de decir, porque ha seguido controlando hasta la moneda, ¿no es cierto? El famoso franco africano, que se imprime en Francia y Francia le da el valor, donde hay bases militares francesas, norteamericanas, donde el verdadero poder en estos países residía en las embajadas, tanto francesas como norteamericanas. Bueno, los golpes en estos tres países, repito, Burkina Faso, Níger y Mali, eh, revirtieron toda esta situación, expulsaron en algunos casos este, a empresas francesas, a diplomáticos franceses y en todos los casos a los contingentes militares que estaban en esos países, ¿no es cierto? Y para peor, este, eh, se han asociado a Rusia, a China y a Irán, ¿no es cierto? Ujú. Imagínate el pánico para la ministra Bullrich de conocer esto, ¿no? Entonces, se han conformado estas tres naciones en una confederación de naciones del Sahel, este, de, inicialmente de mutuo apoyo militar, algunas transacciones económicas y aspirando a ensanchar esa alianza, por lo que cualquier golpe que se suceda en la actualidad en África, hay que ver esa variante también, la posibilidad de que intente ingresar ahí, Ujú. ¿no? Eh, Cosa que obviamente que al sistema, a Washington, no le, no le agrada, pero Trump
está teniendo muy abandonado, por suerte, a África, porque no, en los grandes conflictos que hay hoy en el continente, la guerra civil de Sudán, la guerra civil de República Democrática del Congo, prácticamente no hay participación norteamericana, ¿no? Y si la hay, es muy subterránea, Ujú. ¿no es cierto? Yo no tengo indicios de que estar, porque siempre están, aunque no lo veamos, siempre están, ¿no es cierto? Pero este, en este caso están siendo muy discretos. Y, y yo estoy esperando algún movimiento del nuevo presidente de, de Guinea-Bissau, el general, por ahí lo tengo anotado, Horta eh, Al-Natam, perdonen mi, mi, di- mi manejo de este idioma, eh, algún guiño, alguna señal de para qué lugar va a querer ir. Eh, Guinea-Bissau está entre dos países, como bien lo decías vos, Ghana y Senegal al norte. En Senegal hay un gobierno bastante democrático, cuyo presidente acaba de ganar las elecciones hace unos pocos meses y ha amenazado con obligar a Francia a retirar, cerrar sus bases militares y retirarse como colonia tutelar. Eh, y te decía, Guinea-Bissau está a unos 250 kilómetros más o menos de la frontera con Mali. Pero en la frontera, digamos, en el sector más complicado que hoy tiene la Junta Militar de Mali, eh, porque está siendo fuertemente atacada por grupos terroristas vinculados a Al Qaeda y al Daesh. Se ha conocido que hay incluso agentes ucranianos, porque como hay presencia rusa en Mali, hay presencia ucraniana también, simplemente por molestar, porque los ucranianos no pueden con su vida, imagínate meterse en un territorio tan lejano, pero se sabe que hay presencia de ellos en el norte de Mali. Y Bamako, la capital malí, hace un par de meses está siendo sitiada por las fuerzas quizás lo que sea hoy la franquicia más importante de Al Qaeda, que es Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, una, una facción terrorista que se armó en 2017 con una serie de pequeños grupos y que desde entonces ha tenido mucha presencia, particularmente en el Sahel, en un triángulo que conforma ahí Mali, Burkina Faso y Níger. También operan en el Chad y han empezado a operar en Nigeria, ¿no? Entonces, la fuerte impronta que ha ganado el terrorismo en estos últimos años en esas regiones sí son gracias a la solidaridad de Estados Unidos y Francia, ¿no es cierto? Porque desde que se tuvieron que retirar de esas naciones, el terrorismo creció exponencialmente. Bueno, Entonces, hay que ver ahora cuáles son los pasos que va a seguir Guinea-Bissau. Eh, es una carta que sigue tapada, esa también. ujú. Sí, justo te iba a preguntar de eso porque en el último, desde los 2000, por ¿Me ejemplo. puedes levantar un poquito el A ver ahora, ahí me escuchás un poco mejor. poco? Bueno, pregúntame, a ver. No, no, te iba a decir esto. Desde el 2000 para acá se han visto varios golpes de Estado. Mencionaste varios países que han tenido golpes de Estado.
estos tres que mencionabas del Sahel, Mali, Níger y Burkina Faso, que tienen una característica más de proceso de colonial, de expulsar a Francia, pero hay otros procesos como el que se vivió en Chad, el de Gabón, el reciente de Madagascar, que no se saben o que todavía no hay una definición de para qué lado pueden llegar a ir. Sudán también vivió varios golpes de Estado. Decías que hay que esperar a ver qué reacción o para dónde toman. Y una de las cosas que me llamó la atención es haber leído en varias personas que en inglés sobre todo se dedican a tratar de entender qué pasa en Francia, algunas planteando la posibilidad de que Rusia haya sido promotora de, sobre todo por la injerencia o la influencia que tiene el grupo Wagner en muchas de las naciones africanas, no solamente en el Sahel, sino en muchas otras partes donde el grupo Wagner, por pedido de los gobiernos de esos países, está colaborando en la lucha contra el terrorismo, como bien decís, algo que está masificado, diversificado en distintas vertientes como Boko Haram, como el Al-Qaeda, como el ISIS o derivados de. Eh, y acá la pregunta que se abre es cuánto de este escenario tiene que ver con esa disputa que estás planteando entre potencias o puede tener con esa disputa entre potencias, sobre todo por recursos, porque al igual que pasa con América Latina y el Caribe, habitualmente somos considerados válidos o valiosos en tanto y en cuanto tengamos recursos. Prácticamente esa parece la lógica, al menos de las potencias occidentales, de China también, aunque vengan con otra dinámica u otra lógica de tratar de colaborar, pero lo que les interesa en definitiva es el recurso, el bien estratégico que tengamos, sea petróleo, oro, minerales, tierras raras o lo que fuere. ¿Puede haber algo de eso también dentro de este golpe en Guinea-Bissau? Sí, sin duda lo hay y lo hay de manera muy contundente. Eh, eh, el obligado repliegue de, de los efectivos franceses y norteamericanos este, generó ahí un espacio por donde podían fortalecerse los terroristas y, por ejemplo, los jóvenes capitanes de Mali han hecho estudios militares en academias de Moscú, por ejemplo. Entonces, el vínculo ya venía establecido de antes de ese golpe. La presencia del grupo Wagner, bueno, que ya cambió de nombre, ¿no es cierto? Porque, bueno, si recuerdan ese intento de golpe de Estado que se produjo en Rusia, creo que fue en el 23, después la escapada de Prigozhin, el CEO del grupo Wagner y el casual estallido del avión en el que viajaba, bueno, anuló a esa, que era una sociedad anónima, como hay muchas, ¿no es cierto?, fuerzas de seguridad privada, como la que ha empezado a operar en Haití, por ejemplo, para no ir tan lejos, Blackwater, que es norteamericana, y ha hecho verdaderos desastres en cada lugar que estuvo, ¿no es cierto? Por eso cada tanto que deben cambiar de nombre y titularidad de los ejecutivos y demás, pero este, eh, el ex grupo Wagner sí tiene presencia tanto en Mali como en Níger como en Burkina Faso, pero no es tan importante. Han llegado más que nada a hacer entrenamiento de tropas, asistencia, inteligencia, pero no tiene tanta presencia como sí lo tuvo la operación Barkhane francesa que llegó al norte de Mali en el 2012
con más de 5.000 efectivos, y desde entonces, casualmente, el terrorismo había tenido un crecimiento exponencial, ¿no es cierto? Entonces, sí hay presencia militar rusa en estas naciones, hay infinitas inversiones chinas, ¿no es cierto?, que son muy fuertes, pero China tiene esa política. Entra a un país e invierte de manera multimillonaria, con cuestiones que quedan, no están en la timba financiera. Construyen oleoductos, puertos, rutas, este, eh, eh, ponen vías férreas, aeropuertos, eh, infraestructura en general, que eso, más allá de que se queden o se vayan, esas obras quedan. En Etiopía se acaba de inaugurar una mega represa, la gran represa del Renacimiento etíope, que tuvo un costo de más de 5.000 millones de dólares, y eso lo financió China. Y por más que China se vaya mañana, eso no se lo va a poder llevar, evidentemente. Entonces, sí, invierte porque necesita fundamentalmente petróleo y gas, y la va a buscar a donde sea, pero deja mucha obra China cuando llega a un país, ¿no es cierto? Ujú. Entonces no hay que asustarse. Y también hay presencia de Irán en este contexto. Esto es lo más novedoso, pero en África se está jugando un partido, creo que se está jugando la final del mundo, y todavía no entendemos eso. Creo que la situación más importante en este momento no son las barcazas que hace detonar Trump en el Caribe, no son ni siquiera las tensiones, la guerra entre Ucrania y entre la OTAN y Rusia, sino es lo que se está jugando en África, porque la condena de África ha sido su riqueza, y sigue todavía, más allá de que hace 2 siglos que la vienen esquilmando, sigue todavía con mucho poder productivo para que los grandes trus del mundo tengan intereses en el continente, ¿no? Wadi, ¿qué tal? Miranda te saluda. Hola. Quizás pasó poco tiempo, ¿no? Del golpe de Estado en Guinea, avisó como para decir cuál va a ser el rumbo, pero a diferencia por ahí de otros golpes donde sí se hizo casi inmediatamente un anuncio más rupturista con el orden, eso todavía no se sucedió, ¿no? Por ejemplo, en Níger, a las 48 horas del golpe de Estado, había suspendido las exportaciones de uranio a Francia. En el caso de Madagascar más reciente, también se expuso, ¿no?, a este expresidente DJ y su sociedad, digamos, con Francia. En este caso, digo, todavía no hubo un anuncio de esas características, por eso preguntarte si crees igual que es posible que se encamine, bueno, más a estas revoluciones que vimos en el Sahel, o si en todo caso será algo más como lo que sucedió en Gabón. Eso por un lado, y después me interesaba retomar algo que dijiste hace un ratito que tenía que ver con la ausencia o la presencia no tan definida de los Estados Unidos, pero consultarte quizás por otros actores que aparecen en el territorio, como son aliados, digo, de Estados Unidos, como puede ser el caso de Emiratos Árabes Unidos, digo, particularmente en lo que está sucediendo en Sudán, ¿no?, donde vemos que el oro se va para Dubái, y cómo estos países que terminan siendo aliados de los Estados Unidos se benefician, ¿no?, de estas guerras
que se prolongan, de gobiernos que se debilitan y con milicias que se terminan convirtiendo de alguna manera en socios económicos. ¿Cómo ves quizás a estos otros actores? Antes de responderte, quiero nombrar un país en este mosaico, que es Ghana, donde hubo una revolución similar a la de Mali, por ejemplo, donde gobierna también un joven oficial, pero que no ha tomado un camino, ha quedado, digamos, en la ancha avenida del medio, para hablar en términos argentinos, que si bien ha expulsado tropas occidentales, no se ha aliado con la Confederación de Naciones del Sahel, ¿no es cierto? Cuento esto para, bueno, estar atento a ver si Guinea-Bissau no sigue este camino, ¿no? Están geográficamente incluso bastante próximos sobre las márgenes del Golfo de Guinea. Así que habría que estar atento a esto. Yo no me animo de ninguna manera a decir el camino que este señor general va a seguir en este año que se ha impuesto este, como, como límite para gobernar antes de llamar a elecciones, que bueno, tendremos que esperar que pase eso también. Y lo que vos decís respecto a Emiratos Árabes Unidos es también un factor muy interesante y quizás ahí esté escondida la presencia de los Estados Unidos, porque Emiratos Árabes Unidos tiene un juego fundamental en uno de los bandos de la guerra de Sudán, ¿no es cierto? Justamente el peorcito, el de los paramilitares, una fuerza, se llama Fuerza de Apoyo Rápido, que en el 2002, 2005 generó un genocidio en Darfur, mató más de 500.000 personas, todos ellos de etnias negras. Estas fuerzas son de etnias árabes, ¿no es cierto? Ahí hay un factor étnico muy importante, pero también una guerra que se da prácticamente en cada país africano, que son agricultores contra ganaderos, ¿no? Los árabes eran productores de ganado vacuno y de camellos. Su líder, su actual líder, el general Gemeti, era un gran productor de camellos, creador de camellos. En la actualidad es el hombre quizás más rico de Sudán, gran exportador de oro, como decías muy bien vos, a Emiratos Árabes. Los Emiratos cambian esto por gran cantidad de armamentos. Hace algunos meses el ejército oficial, las Fuerzas Armadas de Sudán, recuperaron Jartum, la capital, y en el Palacio de Gobierno encontraron centenares y centenares de cajas de armamento de última generación, con indicaciones de que habían sido triangulados por Emiratos Árabes. Se sabe el camino, llegan a un aeropuerto en Chad, muy próximos a la frontera con Sudán, y por allí penetran. Cuento esto para la presencia de Emiratos Árabes en cuanto conflicto haya en África, hoy es muy importante. Emiratos Árabes y Turquía. En Libia, estimo que también en toda el área del Sahel, donde están operando estos grupos terroristas clásicos, Al-Qaeda y Daesh, para no sofisticar tanto con los nombres, tienen apoyo de los Emiratos Árabes, han participado en la guerra en Yemen, han acompañado a Arabia Saudita, incluso consiguieron establecer, con intención de volver a partir a Yemen, en
en dos, Yemen del Norte y Yemen del Sur, y han fortalecido grupos armados en el sur de Yemen para intentar partir a este país nuevamente. Se había estado durante la Guerra Fría separado en esas dos facciones. Así que sí, el factor de Emiratos Árabes es muy importante. También hay que ver a Turquía, que está jugando mucho en el Cuerno de África, Somalia, Etiopía, Kenia, Eritrea, Djibouti, esos países que están sobre la margen del Mar Rojo, y que siempre son factores de poder por sí mismos, pero también son representantes en última instancia, de Washington, ¿no? Porque todas las terminales finalmente llegan a Washington. Interesante como para linkearlo en algún momento con los valores del oro, cómo están subiendo, el petróleo como vuelve a ser lejos de la agenda verde que se había planteado en algún momento por parte de Joe Biden y los demócratas y los europeos, que decían no, hay que descarbonizar, hay que ir al no petróleo, hay que ir a las energías renovables o limpias, como le dicen. Y ahora de vuelta el auge, petróleo, 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 oro, oro, oro. Y que también supongo que deben tener que ver con mucho de esto, así que seguramente se abren puertas para discutir en algún momento un poco más en profundidad sobre estos temas. Wadi, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, chicos, gracias por la invitación. Hasta la próxima. Abrazo grande. Charlábamos con Wadi Calvo, especialista sobre todo lo que tiene que ver con África y Asia Occidental o Medio Oriente, un estudioso de esos temas que, como habrán podido escuchar, sabe mucho respecto de esta zona del mundo. Nos pasamos un poquitito, valía la pena, pero nos pasamos un poquitito. Vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta de la tanda seguimos con la segunda hora de programa. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva